Un hombre crió a una huérfana para convertirla en emperatriz. Pero fue asesinado por ella el día de su coronación. Lo que la emperatriz no sabía era que el hombre activó el ciclo de reencarnación en el último momento, forzando el tiempo a retroceder. Y la emperatriz también regresó a su infancia. El orfanato a su lado aún tenía el mismo sabor. Pensaba que ese hombre volvería a protegerme como antes. Pero eligió a la niña de cabello blanco, la más débil. La joven no podía creer lo que veía. En mi mente surgían imágenes de mi vida pasada. Él fue quien irrumpió en el palacio y asesinó a la emperatriz en el trono. Resulta que yo era un noble villano de otro mundo. Para cambiar mi destino fatal, recogí a una joven del orfanato. Y su talento no me decepcionó. Con mi ayuda ascendió al trono de Gran Roca. Pero él me dio veneno con sus propias manos. Sintiendo como mi vida se desvanecía lentamente. Solo miraba sus ojos. ¿Realmente valía la pena hacer esto? La emperatriz no respondió. Solo jugueteó suavemente con sus uñas, mirando la espada larga que él sacaba lentamente. Mi corazón estaba increíblemente tranquilo. Esta espada de agua débil que busqué para ti. ¿La usas para apuntarme? Al escuchar estas palabras, la emperatriz también se sintió sorprendida. ¿Cuántos años han pasado desde entonces? El hombre era educado y elegante. Pero una y otra vez se convertía en un demonio por ella. Sin embargo, aún no pudo ablandar su corazón. Después de que mueras, te daré un funeral. Al ver un rostro completamente diferente al de antes, una tristeza pasó por mi corazón. Dejé que la espada de agua débil se hundiera en mi pecho. Pero cuando volví a abrir los ojos, todo a mi alrededor había cambiado. Resulta que fui yo quien activó el ciclo de reencarnación en el último momento. Habiendo experimentado la traición, ya entendía que en este mundo no hay nadie en quien confiar. En mi vida pasada, hice todo a la perfección. Pero aún así no pude cambiar el destino de ser un chivo expiatorio. Así que en esta vida debo empezar de nuevo. La voz del mayordomo vino desde atrás. El señor llegará al orfanato de Ziyou en media hora. Pero al escuchar este nombre, mi expresión se volvió como la de una vida pasada. Fue aquí donde conocí a esa chica. Mientras tanto, en el orfanato de Ziyou, los niños jugaban y hacían mucho ruido. Pero había una joven de cabello rojo con una expresión de asombro. He muerto. Su cabeza estaba llena de dolor. Claramente justo estaba en el gran salón. La ciudad imperial había sido conquistada por las fuerzas aliadas. Solo quedaban 2 eunucos instándolo a huir al sur. Pero al haber perdido el imperio, ya no tenía la fe para seguir viviendo. Frente a él estaba la sanguinaria bruja. ¿Cuánto tiempo sin verte, hermana Roxue? La persona se llamaba Chaoyan. También era una huérfana del orfanato de Ziyou. Pero sus destinos eran completamente diferentes. Te llevó el señor Sumo. Disfruté de la riqueza y la gloria y me convertí en una emperatriz. Pero yo solo puedo pelear con los perros salvajes por comida y ver la variedad de la vida. Sin embargo, a pesar de esto, tú aún así perdiste ante mí. ¿Sabes por qué? Aunque entiendo que el resultado ya está decidido. La arrogancia de ser un emperador. Aún así lo hace inquebrantable. Justamente porque perdió. El que se convierte en rey y el que es derrotado, solo mueren. Pero en el siguiente momento, una voz fría sonó en su oído. Tú, idiota, ¿también mereces considerarte algo? Una vez te envidié tanto. Pero tú mataste con tus propias manos a la persona que más te amaba. El arrepentimiento, acompañado del brillo de la espada, cayó sobre su pecho. La figura de aquel hombre apareció en su mente. Si pudiera volver al pasado, sin duda haría que su mirada volviera a la realidad. Pero todo a su alrededor era como un sueño. Apúrate a cambiarte de ropa. El noble pronto vendrá a seleccionarnos. Al escuchar la advertencia del chico a su lado, sus ojos se abrieron de par en par. En su vida pasada. Fue en este momento cuando Sumo lo eligió y se lo llevó. En sus ojos renació la esperanza. En esta vida, definitivamente te aferraré con todas mis fuerzas. Pero al mismo tiempo, en el patio delantero, una chica de cabello blanco y ropa desgastada miraba a sus compañeros en estado de shock. Ella también quería ponerse una ropa nueva y hermosa. Pero una serie de maldiciones llegó desde atrás. Lárgate al patio trasero. ¿Acaso un noble puede ser tocado por una perra tan baja como tú? No causaré problemas al noble. Su voz era tan débil que parecía que solo él podía oírla. Afortunadamente el dueño no lo persiguió. Solo porque en ese momento, el hombre había dicho que el príncipe ya había llegado al patio delantero. Al ver esa larga cabellera brillante y roja, mi corazón suspiró, Ruosue. En esta vida, no tendremos más lazos. Pero la inocente Ruosue aún espera. Finalmente has llegado.
El dueño me presentó con entusiasmo. Estos niños son muy buenos. Ya sea para llevarlos como sirvientas o para entrenarlos como muertos, son muy adecuados. Por cierto, hay un niño aquí. Sus dedos son como los de los niños. Este chico tiene una gran base. Es un excelente material. Mi mente aún estaba un poco aturdida. Era como la primera vez que lo vi en mi vida pasada. Incluso si se convierte en esclavo. En su interior aún tiene el orgullo de la realeza. Pero el precio de esta pequeña niña es bastante alto. Justo cuando iba a interrumpirlo, una figura familiar apareció ante mis ojos. Su cuerpo arrugado se encogía en un rincón. No importaba cómo se viera, parecía haber sido víctima de bullying durante mucho tiempo. Pero en los ojos del dueño solo había desdén. Él es el más bajo de nuestros productos. Su base no es buena y es bastante mayor. Gritó el nombre de la chica. Yang, sal de aquí. No le hagas perder la cara al noble. La chica de cabello blanco temblaba de miedo. Pero en sus ojos había una gran determinación. Al escuchar su nombre mi corazón se estremeció. Es él. Pero la chica de repente apretó los labios. Como si hubiera tomado una decisión, levantó la cabeza de golpe. Algo suave se lanzó a mis brazos. No esperaba que su cuerpo fuera tan ligero. Una pizca de timidez brotó en sus ojos. Si deseas llevar a Chaoyan de aquí, Chaoyan estará dispuesto a ser tu sirviente. Te serviré toda la vida. La furia del dueño llegó de inmediato. Unas grandes manos agarraron el cabello desordenado de la chica. Rápidamente hablé para detenerlo. Pero en mi corazón ya comenzaba a dudar. Aunque dije que nunca volvería a confiar en nadie. Si esta vez se tratara de él, ¿qué historia surgiría? Él se levantó tambaleándose y me miró. Luego vino una fuerza que me arrastró. Llévame contigo. Te lo ruego, la voluntad de sobrevivir en sus ojos. Me hizo imposible ignorarlo. Con mi manga limpié las lágrimas de sus ojos. Con un tono juguetón le dije a la pequeña. Aunque el camino adelante sea el infierno, ¿estarías dispuesta a seguirme? Pero él solo asintió obedientemente. Todo de la sirvienta pertenece al joven. Al ver la expresión cada vez más suave del hombre, mi espalda ardiente dejó sudor frío. ¿Qué está pasando? El guión no debería ser así. Claramente debería ser yo quien fuera llevada. Claramente la única persona que ama es a mí. Aquella figura alta de antaño ahora desapareció ante él. El dueño también se sorprendió. ¿Qué tipo de medicina se vende en esta tienda? No quiere a Ruoxue, elegida cuidadosamente. Pero quiere a Chaoyan, el de menor calidad. Sin embargo, aún así preguntó cautelosamente al adulto. ¿Solo quieres a este niño? Y yo solo me detuve un momento. Lentamente me volví. ¿Hay algún problema? El dueño rápidamente presentó a Ruoxue. Mira, este niño tiene un gran potencial. Pero esos ojos rojos ya me causaron aversión desde el fondo. ¿Quieres influir en mi decisión? Al decir esto, el dueño se quedó atónito. Temblando, respondió que no se atreve. Pero en ese momento, el ardor de la sangre de repente avanzó. Él agarró desesperadamente mi ropa. Te lo ruego. Llévame también, abuelo. Me quedé paralizada en el lugar. Como si una brisa suave acariciara mi rostro. Él, que siempre tuvo un carácter orgulloso. Es la primera vez que muestra esta expresión ante mí. Me di cuenta de que mis pasos se habían detenido. Él apretó mi pequeña mano con más fuerza. Hasta que notó que el hombre frente a él se dio la vuelta y le tomó la mano. Rusue finalmente soltó un suspiro. No ser emperador en esta vida también está bien. Mientras pueda estar contigo, eso es suficiente. Pero en el siguiente segundo, el hombre de repente hizo un movimiento brusco. Su cuerpo fue lanzado hacia afuera, sin preocuparse por el dolor en su cuerpo. Miró atónito al hombre frente a él. Claramente era un rostro familiar. Pero esa sonrisa lo hacía sentir especialmente extraño. Como si algo se hubiera roto. Su corazón dolía tanto que parecía que iba a estallar. No volví a mirarlo ni una vez más. Silenciosamente tomé la mano de Chaoyan. Solo necesito a él. Pero el tabernero detrás de mí mostró una expresión feroz. Espera, señor. Si solo vas a llevarte a una persona, también necesitarás 2,000 bocadillos de baja calidad. Sonreí y me volví. La trata de personas es ilegal en la dinastía Dasa. ¿Aún quieres pedirme bocadillos? Si no te los doy, ¿qué vas a hacer? El tabernero instantáneamente apretó los puños. Manos a la obra. Dos sombras oscuras se lanzaron hacia mi espalda. Pero ya estaba preparado. No les di tiempo para reaccionar. Wang Lao atravesó instantáneamente los pechos de los dos. El tabernero se sorprendió de inmediato.
Gritó que todos deberían recompensar. Y él mismo corrió rápidamente hacia afuera. Y yo solo dije con calma: Wang Lao está a tu cargo. En el siguiente momento, mi figura apareció frente al tabernero. Él se asustó y se inclinó pidiendo clemencia: Señor, déjame en paz. Los tesoros temporales de la casa son todos tuyos. Sin embargo, en su mente pensaba: ya que te importa tanto la chica, entonces la tomaré como rehén. De inmediato la abrazó con una mano hacia la dirección de Chaoyan. Pero en el siguiente segundo solo se escuchó un crujido. Su brazo desapareció sin dejar rastro. Y yo solo tenía una expresión tranquila. Después de limpiar la sangre de mis manos, acaricié suavemente la cabecita de la niña: está bien. A partir de ahora, nadie podrá lastimarte fácilmente. Pero debes hacer esto. Saqué una espada larga y la inserté frente a él. Mátalo con tus propias manos. La niña originalmente dudó un poco. Pero esos recuerdos del pasado inundaron su mente. Nunca tuvo padres desde pequeña. Fue vendida como esclava. Debido a que era un poco mayor. Siempre la regañaban por comer. Solo porque no se arrodilló al ver al amo. La golpeaban con puños y pies. Si no fuera porque temían matarla y no poder venderla a buen precio, probablemente ya habría dejado este mundo. Se coludió con comerciantes para vender niños. Hizo tantas maldades. Su muerte no sería lamentable. La fría voz del hombre resonó en su oído. Aquellos que alguna vez te humillaron, te traicionaron. Ahora tú serás quien termine con sus vidas. Impulsada por la ira, la niña levantó su espada. Pasito a paso hacia el propietario. Sin mí ya estarías muerto. Soy yo quien te da de comer y un lugar donde quedarte. El propietario gritó con rencor. Pero cuando vio la mirada de la niña, en su interior sintió una desesperación. Antes de que pudiera suplicar por su vida, sus piernas fueron cortadas una tras otra. Eres una escoba, te salpicaron huesos. No debía haberte salvado en primer lugar. Pero el siguiente golpe de Chaoyan no lo mató, sino que le cortó el único brazo que le quedaba. Solo quedaron lamentos infernales en el lugar. Un par de manos suaves le dieron una palmadita en el hombro. Ya está muerto. Él se esforzó por contenerse, para no dejar caer sus lágrimas. Chaoyan obedeció la orden del joven maestro. Y yo solo le tomé suavemente la mano. Sígueme a partir de ahora. Quien quiera que se atreva a humillarte debe morir. Dale a estos huérfanos un poco de dinero. Que busquen su propio camino. Mirando la figura del hombre que se alejaba sin mirar atrás, la sangre caliente se quedó sentada en el lugar. ¿Cómo pudo ser así? En sus ojos parecía que algo giraba. Claramente quería compensar el arrepentimiento de la vida pasada. Claramente él debería ser solo mío. ¿He perdido de nuevo esta vez? Mordió su mandíbula. No puedo morir así. Solo puedo aumentar mi poder antes de buscarlo. Mientras tanto yo ya había llevado a Chaoyan al carruaje. ¿Tienes hambre, pequeño? Chaoyan quería decir que no tenía hambre. Pero su estómago, muy poco cooperativo, hizo un ruido. No fue intencional, sirvienta. Él temblaba casi asustado. Sentí un destello de compasión en mi corazón. ¿Qué tipo de abuso había sufrido? No puede estar tan hambriento. Ordené a los sirvientes que trajeran algo de comida simple. Pero él comió como si nunca hubiera probado esto. Como si nunca hubiera comido antes. Pero después de la traición en la vida pasada. Aún guardo recuerdos. Niño. Si quieres seguirme, debo imponerte una restricción. Si no lo deseas, entonces ve hacia el norte con el dinero más tarde. Pero en sus ojos había una gran determinación. El maestro quiere que Chaoyan muera. Chaoyan también está dispuesto. Yo, en mi forma literaria, no pregunté más. Y empecé a acariciar su cabello algo desordenado. Así se firmó un contrato: dame un puñetazo. Él obedeció y lo hizo. Pero en el siguiente momento sintió que se golpeaba el pecho. En ese momento escuché un ruido detrás de mí: señor. Ya hemos llegado al palacio. Le pedí a mis subordinados que le asignaran una habitación a Chaoyan. Tengo algunas cosas que atender. Regresaré más tarde. La niña bajó del carruaje con firmeza. Todo lo que había delante hizo que no pudiera creer lo que veía. Las delicadas torres. Una habitación con un suave aroma. Comparada con el lugar donde vivía antes. Es como el cielo y el infierno. A partir de ahora, aquí será tu habitación. Al escuchar las instrucciones del mayordomo, se sintió un poco asustado. ¿No es inapropiado para mi identidad? Pensando en esto, dio la vuelta y corrió. Mejor voy a dormir un rato. El mayordomo solo pudo sonreír y consolarlo. Tú fuiste elegido personalmente por el marqués. ¿Cómo puedes quedarte en el establo?
Más tarde vendrá una sirvienta. Para ayudarte a cambiarte y bañarte. Ahora iré a ordenar en la cocina que te preparen comida. Una calidez llenó su corazón. El joven es tan bueno conmigo. ¿Cómo podré recompensarte, Chen Yang? Mientras tanto, yo entré en un callejón. Según mis cálculos, la garantía no debería haber sido llevada por nadie. En un puesto no muy lejos. Un joven estaba regateando con el vendedor. Pero el vendedor insistía en que el mínimo eran 50 bocadillos. Justo cuando el joven iba a hacer otra oferta. Una voz fría sonó detrás de él. ¿Lo quiero? ¿Qué pasa? ¿Es que piensas que mi oferta es demasiado baja? El dueño, por supuesto, no se atrevió a ofender. Ya que es algo que le interesa al marqués. No necesito dinero por esto. Sin prestar atención al joven que discutía al lado. Yo simplemente arrebaté el jade. Resulta que él es el protagonista de la novela en la que viajé, Lin Ye. Era un huérfano errante. Pero tenía un raro talento para buscar espíritus. En la trama original, él obtiene por casualidad un jade de plumas. Desde entonces comenzó su camino hacia la divinidad. Y desde que me convertí en la emperatriz villana, él ya no ha podido aparecer. Espero que no tengamos más oportunidades de encontrarnos. Dejé una frase y me fui en silencio. El joven se levantó del suelo, sin rendirse. 30 años en el este del río. 30 años en el oeste del río. Un día haré que te arrepientas de hoy. Pero lo que no sabía era, poco después de que me fui, una luz que ascendía hasta el cielo. Atrajo la atención del joven. Era la energía del camino celestial. Una señal que solo se comprende al trascender. ¿Acaso aquí hay una oportunidad mayor además del jade? Y en ese momento el jade en mi mano también comenzó a actuar. Con la inyección de mi poder espiritual. 2 luces espirituales surgieron de mi palma. Se transformaron en un método y un disco. Esto era un método de poder espiritual de inmortalidad. En mi vida pasada, cultivé a Ruosue con todo mi esfuerzo. Fue gracias a este tesoro que la ayudé a convertirse en emperatriz. Pero en esta vida, ya he despertado y mejorado. Mi propia fuerza es el verdadero camino. Mi destino solo debería ser controlado por mí. Mientras reflexionaba sobre el mundo, mi cuerpo ya se tambaleaba de regreso a la puerta del palacio. Pero apenas había puesto un pie dentro de la puerta. El mayordomo me informó sobre la situación de Chaoyan. La niña ha estado un poco asustada estos días. Insiste en que quiere ir a vivir a Magian. Mientras tanto, Chaoyan está siendo peinada y arreglada por 2 sirvientas. Su cabello, que antes estaba desordenado y esponjoso, se volvió muy suave después de lavarlo. Se esparce detrás de ella como algas marinas. Pero la niña se siente un poco incómoda. Normalmente en el orfanato ni siquiera puede comer. Y ni hablar de un baño caliente. Joven, no querrás limpiarme bien y luego venderme, ¿verdad? Ella se sumerge en el agua con un poco de miedo. Pero en ese momento, varias voces fuera de la puerta entran en su mente. He visto al marqués. Su pequeño rostro se sonroja. Pero no sabe dónde están. Sus ropas. Escucha vagamente el sonido de la puerta abriéndose. Así que se sumerge rápidamente en el agua. Aunque en ese momento todavía parece un niño. Ya ha desarrollado sentimientos por los hombres. Marqués, ¿cómo volviste? Me doy cuenta de la situación y me siento un poco incómodo. Pero no podría tener pensamientos inapropiados sobre un niño como él. He sido un poco brusco. Ve a prepararte y luego ven a buscarme. Sin embargo, él, que había estado conteniendo la respiración, se siente un poco triste. El joven no está interesado en mí. Esta es una oportunidad que he conseguido con mucho esfuerzo. ¿Qué utilidad tendría matar a esa mujer? En esta vida, debo mantenerlo a mi lado. Pronto, la puerta detrás de mí se abre silenciosamente. El vestido con ropa nueva, se siente un poco tímido. Joven, ¿has estado esperando? Esta ropa te queda bastante bien. Te ves muy lindo. Mi voz sigue siendo tranquila. Pero su pequeño rostro se sonroja aún más. Cuánto deseaba escuchar esas palabras alguna vez. Primero ven a comer conmigo. Él me sigue con cuidado detrás de mí. Pero al ver el salón, no puede evitar exclamarse. La mesa está llena de manjares que normalmente no podría comer. Al verlo babear, me duele un poco el corazón. ¿Te quedaste atónito? Todo esto es para ti. Pero no pensé que la niña realmente tuviera tanto apetito. Incluso se bebió toda la sopa de la mesa. Quizás haya notado mi expresión de sorpresa. Su voz se vuelve tímida. Joven, yo normalmente no como tanto. No te causaré molestias. Y yo solo le acaricio la cabeza. Notifico a la cocina que le preparen esa cantidad de comida todos los días. Luego lo llevo a la residencia.
Este también es mi lugar de entrenamiento habitual. Y ese libro que debería haber pertenecido a la emperatriz, El camino de Yunlin. Ahora está en manos de Chao Yan. Si esta vez elijo a él, ¿qué poder podría desatar esta técnica? Ella es la emperatriz desalmada del gran reino de Yan. Pero el día de su coronación, mató a su maestro en el acto. Pero hasta el momento de la caída del país, él no entendió que fue él quien mató con sus propias manos a la persona que más amaba. Él que volvió a vivir una vida, quería enmendar todo esto. En esta vida, no necesito ese reino. Solo te necesito a ti. Pero el hombre le soltó la mano que él sostenía con fuerza. Y se llevó a la chica de cabello blanco con la peor constitución. La joven no podía creer lo que veía. Las palabras de retención no podían salir de su boca. Al ver la forma en que el hombre mimaba a la joven, las lágrimas empezaron a brillar en sus ojos. Gritó desesperadamente el nombre del hombre. Pero el hombre solo le dejó una figura decidida. No puedo perder en esta vida. Tengo que recuperar todo lo que me pertenece de sus manos. Pero en este mundo caótico ya no hay lugar para él. Así que se refugió en un viejo templo en el bosque. Al menos primero debería recuperar un poco de su cultivo perdido. Pero los ruidos afuera lo pusieron alerta. Un joven irrumpió con prisa. Como si hubiera descubierto un tesoro, miraba por todas partes. Su figura desapareció en un instante. En el siguiente momento, un objeto frío se presionó contra el cuello del joven. ¿Quién es? Su voz estaba llena de indiferencia. El joven se apresuró a explicar, soy Lin Ye. Quedé huérfano desde pequeño. Solo estoy de paso por aquí. Pero al escuchar este nombre, Ruo Sue se sintió inquieta. En su vida anterior, un ministro había mencionado a este Lin Ye de Lin Yun Sect. Discípulo talentoso. Se decía que tenía un cuerpo de búsqueda espiritual. Pero en ese momento fue rechazado por Sumu. Si lo utilizo para buscar tesoros celestiales y mejorar mi cultivo, ¿podría deshacerme de esa demoníaca mujer más pronto? Él dejó caer la rama afilada. ¿Te gustaría acompañarme un tiempo? Lin Ye, que acaba de regresar de la muerte, forzó una sonrisa. Entonces somos compañeros. Pero la joven solo le lanzó una mirada despectiva. Y luego se dirigió hacia el exterior de la casa en ruinas. Sumo, espera. Seguiré tus pasos. Mientras tanto, en el palacio, yo estaba inyectando energía espiritual en el cuerpo de Chao Yan. Y también descubrí su talento excepcional. La técnica que le di anteriormente era solo para que la comprendiera. Pero esta chica realmente aprende muy rápido. En pocos días ya dominó los movimientos básicos. Pero en ese momento, su rostro se volvió extremadamente feo. Un chorro de sangre brotó de la esquina de su boca. Toda su persona se debilitó. Yo la abracé apresuradamente mientras seguía tosiendo sangre. ¿Alguien? Rápido, llama al Dr. Zhang. Una preocupación pasó por mi mente. ¿Acaso es el efecto de la historia que he alterado? Afortunadamente el doctor disipó mis dudas. Esta chica, aunque tiene el cuerpo espiritual celestial, no es adecuada para el cultivo debido a su naturaleza defectuosa. Mi medicina puede aliviar la agitación en su interior. Pero si la dejo seguir el camino del cultivo, no hay otra. Probablemente no podrá soportar este sufrimiento. ¿Solución? Pregunté con renuencia. A menos que el señor pueda encontrar la hierba de cristal de jade de la antigua era. Pero esa cosa nunca ha aparecido en este continente. Con un corazón pesado, despedí al médico imperial. ¿Escuchaste lo que dijo, verdad? Chao Yan abrió los ojos de repente en la cama. Resulta que se había despertado antes de que los dos hablaran. No te esfuerces. Si sigues así, morirás. Tómate un buen descanso estos meses. Pero él se destapó de golpe. Joven, no tengo miedo al dolor. Comparado con el sufrimiento que ha soportado, esto es insignificante. Siempre que pueda ayudar al joven, Chao Yan está dispuesto a hacer cualquier cosa. Quizás sea demasiado obediente. Un sentimiento complejo cruzó mi corazón. En mi vida pasada, también traté a Roxue así. Pero ella siempre se enojaba conmigo. Totalmente diferente a la obediente Chao Yan frente a mí. Al ver que no respondía, él bajó un poco la cabeza, decepcionado. Pero la voz del hombre se volvió más suave. El polen en el saquito de hierbas puede aliviar un poco tu dolor. Mañana por la mañana, saldremos juntos. Descansa un poco. La suave luz de la luna caía sobre la ventana. Y Chao Yan, emocionado, no podía dormir. Él hundió su cabeza en la almohada fragante. Era la primera vez que recibía un regalo de Sumo. Era un calor que nunca había sentido antes. Después de un momento se dio la vuelta. Sus ojos brillaban con determinación. Debo resistir. En la mañana apenas llegué al gran salón. De inmediato vi a la joven comiendo en exceso.
Ella parecía un poco avergonzada. Tengo un poco de hambre. Así que comí un poco más. Sonreí con indiferencia. No hay problema. Cuando termines de comer partiremos. Hasta que ella se sintió satisfecha y dijo que estaba llena. Le pedí que me agarrara. Intenta no vomitar. Mi figura voló hacia el aire. A medida que el pueblo se hacía cada vez más pequeño ante nuestros ojos. El grito de sorpresa de Chaoyan se desvaneció en el aire. Con la memoria de mi vida pasada, llegué a la cordillera de Yulong. Y en el secreto de esta cordillera. Justo había una hierba de cristal de jade. Pero Chaoyan aún no se había recuperado del rayo de sangre. Él notó un extraño sonido que venía de la cueva lejana. Él apretó mi mano con más fuerza. Pero en el siguiente momento, una enorme bestia demoníaca atacó a los dos. Él usó todas sus fuerzas para apartar al hombre. Cuidado, joven. Pero la enorme boca de la bestia demoníaca mordía hacia él. ¿Acaso en esta vida? Solo puedo acompañarlo hasta aquí. Frente a la bestia demoníaca que atacaba. Ese pequeño cuerpo se interpuso frente a mí. Pero él, que apenas había comenzado a establecer su base, no era rival para la bestia demoníaca. Fue arrastrado por una fuerza. Y yo solo cerré los ojos. La eterna reencarnación salió lentamente con esas 4 palabras. La figura de la bestia demoníaca se congeló en el aire. Su forma envejeció rápidamente. En el siguiente instante se convirtió en un hueso seco que cayó al suelo. Y mientras mi técnica se activaba, su esqueleto volvió a cobrar carne y sangre. Se transformó en un cuerpo completo. Esto es la reencarnación Tianjin. Cada movimiento contiene el poder de las leyes. Con un movimiento, recogí la hierba espiritual que protegía la bestia demoníaca. Esta noche haré la cena con esta bestia demoníaca. Al escuchar esto, Chaoyan levantó la cola del tigre. Me siguió detrás. Pero en mi interior, estaba algo sorprendido. En solo unos días, ya había alcanzado el 4º nivel de práctica de I. Según lo que dijo el médico anterior. Su constitución cultivando solo aceleraría su muerte. No sé cuánta tortura pasó en el proceso. Chaoyan estaba a punto de comer. Pero mi expresión se volvió seria. Contén la respiración y no hagas ruido. Fuera de la cueva, de repente aparecieron varias sombras. ¿Por qué hay discípulos de la secta aquí? Bofu observó hacia afuera junto a su cabeza. Se suponía que aquí había peligros por todas partes. Y no debería haber gente. No debería haber cultivadores pasando por aquí. Un aliento cálido sopló en el oído de Chaoyan. Su rostro se sonrojó. Pero yo no presté atención a esto. Yo, en el pasado, también vine a esta cordillera de Yulong por Ruosue. ¿Podría ser que mi elección provocó un efecto mariposa en el futuro? Para no afectar mi plan. Parece que solo puedo actuar y eliminarlos. Mientras tanto, en lo profundo de la selva de la cordillera, Ruosue miraba varias luces brillantes a lo lejos, frunciendo el ceño. ¿Por qué hay marcas de batalla aquí? Incluso las flores de sangre que deberían crecer aquí no están. En la vida pasada, cuando Sumo lo llevó a buscar, él ya conocía esos lugares de memoria. Pero ahora, todos los objetos espirituales han desaparecido. Corrió ansiosamente hacia el estanque del dragón. Al menos debe conseguir el horno de alquimia. Chica de sangre caliente. ¿A dónde vas? Linji se quedó atónita por un momento. Gritó en voz alta para buscar un tesoro. De repente se detuvo. Sus ojos rojos brillaban especialmente bajo la luz de la luna. Si tienes miedo de morir, quédate aquí. La luz del sol de la mañana caía lentamente. Las pestañas de Chaoyan se movieron levemente. Él también olvidó cómo había perdido la conciencia. ¿Acaso fue porque anoche cultivó demasiado duro? ¿Y se desmayó otra vez? Pero en el siguiente instante, la voz del hombre resonó en su mente. ¿Ya has alcanzado el 6º nivel de práctica de I en solo unos días? En ese momento, se dio cuenta de que estaba acostado en los brazos del hombre. Se asustó y se levantó rápidamente. No lo hice a propósito. Pero solo suspiré. Si sigues practicando así, te quedarás sin vida. Él bajó la cabeza. Solo quiero ayudarte. Al ver su expresión obstinada, me invadió una tristeza. Ruosue también fue así alguna vez. ¿Pero por qué me traicionó? No me atrevo a mirarlo a los ojos. Solo puedo girar la cabeza en silencio. Vamos, pequeño, es hora de partir. Por cierto, esto es para ti. Le acaricié la cabeza. La próxima vez que practiques, tómate esta botella de Kidan. Te aliviará un poco el dolor. Al mirar la pequeña botella de porcelana en mi mano, él se quedó atónito. Aún sentía esa familiar sensación helada. ¿Cómo podría olvidarlo? El elixir que le salvó la vida en la vida anterior. ¿Por qué estás parado ahí? Apúrate a seguirme.
La voz del hombre resonó de nuevo desde lejos. Su rostro, que antes estaba algo desanimado, volvió a iluminarse con una sonrisa. Corrió más rápido hacia adelante. Joven, espérame. Es tan importante el horno de alquimia que vamos a buscar. El que estaba detrás de mí no entendía. Por lógica, no debería ser difícil encontrar un buen horno. Incluso en su vida anterior. Había conseguido algunos de varios alquimistas. Y yo sonreí sin explicar. Más tarde habrá un guardia en el horno. No dejes que te lastimen. Pero en el siguiente momento mi expresión se tornó seria. ¿Cómo puede haber ruido de pelea adelante? Una enorme serpiente de varios metros. Estaba luchando ferozmente contra un joven de rojo. Sentí sudor frío en mi espalda. Este es el protagonista de la novela, Lin Yan. Se supone que ya le había robado su oportunidad. ¿Cómo encontró este lugar el tonto? El joven no era rival para la serpiente. En pocos intercambios, fue lanzado lejos. Desesperación brillaba en sus ojos. La figura roja apareció en su mente. Lo siento. Señorita Ruosue. Pero en el siguiente momento, una figura con túnica blanca se interpuso frente a él. En la niebla, ni siquiera se podía ver el rostro del hombre. Pero la razón por la que actué no fue para salvar a Lin Yan, sino porque temía que este tonto arruinara el dan interno de la serpiente. La aguda percepción de la bestia demoníaca le hizo darse cuenta del peligro. El hombre frente a él no era simple. Comenzó a acumular energía con su cuerno. El líquido espiritual a su lado también se descontroló. Este es el ataque más fuerte de la serpiente. Suficiente para derribar toda la montaña. Pero mi mirada seguía siendo fría. No hay esfuerzo sin recompensa. La luz espiritual brillante devoró todo el bosque. Incontables árboles y bestias fueron reducidos a cenizas en ese momento. La pupila debilitada de la serpiente mostraba. Una bruma de niebla se dispersó tras el humo. Pero resonó una voz tranquila como el agua. ¿Esa es tu máxima potencia? El joven abrió los ojos sorprendido. ¿Por qué esa figura le resulta tan familiar? El corazón de la serpiente espiritual solo sentía miedo. Sin pensar en nada, corrió hacia la distancia. Pero una pequeña chica se interpuso en su camino. Con una ráfaga de aire levantándose. Su cuerpo gravemente herido chocó contra la pared. Pero cuando miró y vio que la persona era solo una chica que practicaba artes marciales, su ira alcanzó su punto máximo. No los desgastes a todos. El cuerpo de Chaoyan fue lanzado hacia atrás. La boca escarlata de la serpiente apareció de repente. Frente a este ataque del que no podía escapar. Instintivamente cubrió su cuerpo con los brazos. Pero en el siguiente momento, la figura de la serpiente espiritual desapareció en silencio. El hombre en el aire solo apretó suavemente el puño. Ese enorme cuerpo fue desgarrado por una fuerza invisible. La chica cayó sin fuerzas al suelo. ¿Le he puesto otra vez el freno? Pero una calidez llegó a su frente. Miró hacia arriba aturdido. Y vio que los ojos del hombre estaban llenos de dolor. La próxima vez no seas tan fuerte. Saqué un frasco de ungüento de mi bolso y se lo apliqué. Usa esto, no dejará cicatrices. Él se sonrojó un poco. Ese joven, yo podría haberlo hecho solo. Gracias a ti pude obtener un núcleo tan perfecto. Miré la perla de jade en la palma de mi mano y caí en recuerdos. En mi vida pasada, también luché contra esta serpiente espiritual. Pero debido a un error de sangre débil. La serpiente espiritual intentó autoinmolarse para arrastrarme al agua. Y el veneno de la serpiente infectó instantáneamente su propio núcleo. Esto hizo que la espiritualidad del núcleo disminuyera. Y los elixires que se cultivaron se convirtieron en desechos. Pero esta vez con Chaoyan. Hizo que la serpiente espiritual bajara la guardia. Así que tuve la oportunidad de acabar con esta criatura de un solo golpe. Me levanté en silencio, no me quedé atrás. Aunque seguía sin expresión. Chaoyan detrás de mí sonrió como una flor. Con el mandato del joven Rongjin. Mientras tanto Lin Ye jadeaba con dificultad. Se había escondido en el inicio de la batalla. En ese instante vio el rostro del hombre. Era el príncipe que le robó su oportunidad en el barrio pobre. ¿Cómo podría aparecer de repente aquí? ¿Acaso ya sabía de mi constitución espiritual? Recordó a aquella misteriosa chica. No, la chica apasionada está en peligro. Pero justo en ese momento, una figura apareció ante él en un instante. ¿A dónde crees que vas? La voz del hombre era extremadamente fría. Lin Ye inhaló aire frío. No planeo ir a ninguna parte. Pero el hombre solo lo miró a los ojos. ¿Y tus compañeros? El sudor de Lin Ye caía de su frente. Vine solo. Y el hombre frente a él solo asintió. El matiz en la voz no disminuyó en absoluto. ¿Has visto alguna vez la decoración de la secta?
En la mente del Inge pasó un plan. Él señaló el sendero hacia el oeste, lo he visto. Los benefactores todos corrieron en esa dirección. Pero el hombre no le prestó atención. En cambio, se dirigió en la dirección opuesta. En sus ojos había terror, esto no está bien. ¿Acaso va a esa cueva? No es la joven Sue. Resulta que seguí la memoria de la vida pasada y entré al pozo del dragón. Pero la escena frente a mí se desvió de mi memoria. Se supone que es un lugar desierto. Sin embargo, ahora está lleno de gente. Estos discípulos en el mar de rayos solo tienen cultivación de espejo espiritual. ¿Por qué se atreven a pisar este lugar protegido por la serpiente espiritual? Pero justo cuando encontré la olla simple, una voz llegó a mi mente. ¿Hay alguien vivo aquí? Seguí la voz para investigar. Pero en ese momento, desde fuera de la cueva llegó un grito de auxilio. Mientras el hombre corría hacia el este. Una figura pequeña. Estaba respirando con dificultad detrás de una piedra. Al escuchar la voz de esa mujer, contuvo el impulso de salir a reconocerla. Era, de hecho, esa bruja malvada que no solo había robado a Sumo, sino que ahora también quería robar el tesoro espiritual. Días atrás él utilizó el espíritu malvado para encontrar esta cueva. Pero como emperador, siempre había vivido en la opulencia. Cualquier cosa que él encontrara, quería apropiarse de ella. Pero justo cuando había empaquetado el tesoro espiritual con esfuerzo, esa figura irrumpió. Y ahora los sacos en el suelo estaban vacíos. Solo pudo correr por el sendero en la dirección opuesta. Al menos debía alejarse de este lugar problemático. Mientras tanto, en el denso bosque, la chica estaba atrapada en un arreglo. Varios cultivadores preguntaron al pequeño ladrón: ¿por qué estás aquí? No sé de qué están hablando. El amanecer chocó con todas sus fuerzas contra la celda. Pero con su cultivo no podía romper este arreglo. Jefe, parece que hay un aura de compañeros en la cueva. Un cultivador vino a informar. Parece que ya han sido asesinados. Este lugar debería ser el territorio de la serpiente espiritual. Tú, un simple cultivador de la energía, ¿por qué estás aquí? La chica apretó su puño derecho con fuerza. No puedo causar problemas al joven maestro. Pero en el siguiente momento, su pequeño cuerpo fue levantado por el cultivador. No me di cuenta antes. Esta niña tiene bastante belleza. Si no aclaras lo que pasó aquí, no me culpes por hacerte desear no haber nacido. Pero en el siguiente momento, una luz fría pasó volando frente a él. Luego vio su brazo volar alto. Junto con la chica, cayó al suelo. Todos los discípulos, aterrados, sacaron su energía espiritual. Pero el hombre de la túnica blanca frente a ellos no mostraba expresión. Incluso un simple gesto liberó la jaula. Chaoyan se esforzó por sacudirse la parte que aún le agarraba el cuello. Lo siento, joven. Te he hecho estorbar de nuevo. Los enojados se abalanzaron y comenzaron a hacer trucos. Él no era más que un competidor espiritual. Sin embargo, la figura del hombre no se movió ni un paso. Por el contrario, cerró lentamente los ojos. En el siguiente instante, se sintieron extrañamente aterrorizados. Sus cuerpos parecían haberse detenido en el aire. Y su energía espiritual parecía haber visto algo aterrador, desapareciendo sin dejar rastro. Mientras que la chica de cabello blanco brillaba con una enorme presión espiritual. En ese momento miraba a los demás con una expresión extraña. Me di la vuelta lentamente, recordando dejar un sobreviviente. La boca de la chica se abrió ligeramente. Era un joven que se levantó con su cuerpo. Su lado sanguinario también se reveló. En el bosque solo quedaban gritos de agonía. Él se acercó lentamente al último. El joven dijo que me dejara un sobreviviente. Pero no dijo que me dejara tu mano y tu cabeza. Pero siempre sentí que algo no estaba bien. Una chica de apenas 10 años. ¿Por qué no mostraba compasión en sus ojos? Y matar para ella era como algo cotidiano. Detuve a Chaoyan, que arrastraba al enemigo. Primero dejemos a este tipo con vida. Pero el líder de los enojados obviamente ya había perdido el conocimiento. La joven le entregó varios bolsos de almacenamiento. Esto lo encontré en ellos hace un momento. Pero no estoy interesado en eso. Con el agua formando en mis manos, me dirigí con mal humor hacia el enojado. El agua helada lo hizo cambiar de forma de inmediato. Pero lo que vi fue el rostro frío y aterrador del hombre. Te pregunto, tú respondes. El enojado retrocedió frenéticamente. ¿Por qué debería decírtelo? Pero el hombre frente a mí solo llamó en silencio a Chaoyan. En el siguiente instante, la chica a su lado levantó el arma, recordando la trágica situación de sus compañeros. Inmediatamente comenzó a suplicar de rodillas. Somos discípulos de la familia Leyland.
Hace unos días, recibimos la orden del Maestro del Mundo de venir a buscar el secreto de Yunlin. Pero al oír este nombre me sorprendí. ¿De dónde obtuvieron esta información? El enojado temblaba de miedo. Fue un anciano de Quinten quien soltó la noticia. Anciano, solo sé esto. Sus ojos estaban llenos de terror, prometo que no lo diré a nadie. Pero solo lo lancé lejos, lo siento. Solo los muertos guardan secretos. Con un destello de luz espiritual. Su cuerpo se convirtió en polvo y se dispersó con el viento. Y Chaoyan a un lado no mostró ni una pizca de compasión. Le di una palmadita en el hombro, debemos partir. Pero apenas me fui. Un joven de rojo no pudo soportarlo más. Y cayó del árbol. Resulta que gracias a la magia secreta de Roxue. Los dos escucharon toda la conversación anterior. Golpeó con furia el secreto del bosque de nubes de 10 brazos. ¿Y qué lugar es ese? Qué tonto fui al confiarme tanto. No pensé que ese tipo me ocultara algo. La joven mostró un rencor. Su corazón se llenó de ira. Todo es culpa de esa maldita bruja. Sigamos y veamos. Debo hacerle pagar con 1000 cortes. Mientras tanto, en la cueva. Estaba controlando el horno que venía del estanque del dragón. Para refinar medicamentos, necesito consolidar mi poder espiritual. Pero mi mente no podía estar en calma. No he visto a Dan Lu Roxue. Pero cada vez que le salvaba la vida, era con el medicamento que él había refinado. Su expresión, tan diferente a la del pasado, me volvió a herir el corazón. Espero que en esta vida nunca más nos volvamos a ver. Justo en ese momento, un ruido de pasos interrumpió mis pensamientos. La joven de cabello blanco se acercaba a mí. Sostenía 2 conejos salvajes. Con destreza comenzó a limpiar las vísceras. Les echó especias. Y puso los ingredientes en la hoguera. Era tan comprensiva que me daba un poco de pena. Era como si hubiera descubierto mi interior. Ella preguntó en voz baja. Parece que estás confundido. La joven inclinó la cabeza. Bajo la luz del fuego se veía especialmente encantadora. Asentí en silencio, no pasa nada. Solo hay algunas preguntas que no he podido resolver por ahora. Su voz se detuvo un momento. Fuera, recogí algo de información. Según ellos, los discípulos de las 3 sectas se están acercando al secreto. Y además los líderes de las 3 sectas también han llegado a esta cordillera de Yulong. Se dice que salieron a buscar un medallón. Cuando supieron que el medallón ya había cambiado de manos, Quezón comenzó a moverse. De inmediato entendí la situación. Parece que todo esto es el efecto mariposa de que robé la oportunidad de Lin. Mientras reflexionaba, mi estómago comenzó a rugir. Parece que estos días he agotado mi energía espiritual. Pero al siguiente momento, una pata de conejo fue metida en mi boca. La joven con su rostro pálido mostraba un poco de timidez. ¿Te gusta este sabor, joven? Claramente es una bruja sin emociones. Pero se enamoró del rey que una vez la abandonó. Él miró al hombre que dormía frente a él. En su mente aparecieron recuerdos del pasado. El hombre se llevó a la chica de cabello rojo. Y él solo pudo seguir soportando el abuso inhumano. Años de vagabundeo lo convirtieron en la bruja de la venganza. Cuando se encontraron de nuevo, ya no era el mismo. Joven, me he vuelto muy fuerte. ¿Podrías mirarme un poco más? Pero el hombre lo vio como una amenaza para la dinastía. Desde entonces no se le permitió poner un pie en la ciudad imperial. Pero al final, el hombre fue asesinado por la emperatriz que él mismo crió. Afortunadamente el cielo le dio una oportunidad de renacer. Pero lo que le sorprendió fue que en esta vida el hombre no prestó atención a Roxue. En cambio, lo miraba con ternura, mientras observaba a la mariposa danzar en la punta de su nariz. No pudo evitar acercar su rostro. Si esto es un sueño, estoy dispuesto a no despertar nunca. Pero en el siguiente momento, el hombre de repente abrió los ojos. De repente se puso pálido de miedo. Joven, no quise decir eso. Y yo solo giré la cabeza en silencio. Sentí vagamente que esta chica parecía tener sentimientos inexplicables por mí. Pero lo más importante en este momento sigue siendo esta píldora. Después de todo, él tiene una constitución naturalmente deficiente. Según lo que dijo el médico imperial, la esencia de esta hierba de sangre de dragón podría retrasar su enfermedad. Con un toque de mi dedo, una suave fuerza levantó suavemente la tapa del caldero. El humo pronto llenó toda la cueva. Con solo inhalar, se podía sentir su nivel de cultivo despertando. No es de extrañar que sea una píldora de sangre de 6º nivel. Los efectos son tan poderosos. Pero al mirar el cerdo dorado en mi mano, caí en la reflexión. No es la primera vez que refino píldoras. En mi vida pasada, también me esforcé por refinar un lote
Pero Ruoxue se quejaba de que la píldora era demasiado amarga. Y solo estaba dispuesta a tomarla si le contaba una historia. Pero la calamidad que originalmente había buscado para ella. Al final se dirigió a mi corazón. Suspiré en silencio. Le di las píldoras restantes a Chaoyan. La chica se mostró algo desconcertada. Ella me miró con los ojos bien abiertos, joven. Esta píldora es demasiado valiosa. No puedo aceptarla. Y yo solo acaricié suavemente su cabeza. Esto es para ti. Pero al volver en sí, yo nuevamente me tumbé a dormir. Con la fuerza de mi cuerpo actual, el consumo es realmente enorme. Han pasado 8 días desde que se abrió. Ese grupo de cultivadores probablemente ya ha llegado. Ir ahora solo aumentaría el riesgo. Y la chica también mostró una expresión decidida. Él debe mejorar rápidamente en estos 8 días. Propio poder. Pero esto es su estómago. Pero no pudo evitar que sonara joven. No debería quejarse de que como mucho, ¿verdad? Viendo que el hombre a su lado no se movía. De nuevo tomó el resto de la carne de conejo y comenzó a devorarla. Al menos debería elevar su nivel unos cuantos más. Mientras tanto, en el lado este de la cordillera de Yulong, ya había sido despejado en una pantalla. Miles de cultivadores ya se habían reunido aquí. Y frente a ellos, había una presencia inusual. Un anciano mostró alegría. No esperaba que este reino secreto de Yunlin realmente lo encontráramos. Pero un anciano de cabello blanco mostró preocupación. Si ese príncipe lo descubre, ¿cómo deberíamos responder? El hombre al frente soltó una risa fría. El destino de la dinastía Xia ha llegado a su fin. Con la unión de nuestras 3 sectas. Incluso si enfrentamos al ejército imperial, tenemos fuerza para luchar. No dejará que un príncipe cause problemas. Los tesoros en este reino secreto los dividiremos y reconocemos. Para entonces, la fuerza de la secta aumentará enormemente. Un pequeño país no podrá pisotearnos. Con una tos. La chica finalmente despertó. Su cabeza le dolía un poco. No esperaba que ya hubieran pasado 8 días. Pero el hombre frente a ella no se movía en absoluto. Quizás debido a su constitución. La sensación de hambre volvió a atacarla. Pero no se atrevía a interrumpir su estado de cultivo. Mejor ir a buscar algo de comer. Apenas salió de la cueva. De repente escuchó el sonido de los árboles moviéndose. Antes de que pudiera reaccionar, una pantera espiritual completamente negra apareció detrás de ella. Pero esta vez el amanecer no se esquivó, sino que reunió su poder en la palma. La pantera emitió un rugido de descontento. Pero la chica mostró una sonrisa demoníaca. Una pantera tan grande debería ser suficiente para llenarme. Con un destello de luz espiritual. La pantera espiritual que pintó el espíritu de los 9 insectos cayó muerta en el acto. Ella aplaudió con sorpresa. 8 días de cultivo. Lograron elevar su nivel al reino de las grandes almas. Las píldoras del joven son realmente poderosas. Pero cuando regresó a la cueva, se dio cuenta de que el hombre aún no había despertado. ¿No estará enfrentando algún obstáculo? Ella miró fijamente el rostro del hombre. En esta vida, definitivamente debe ser mío. Y en otra entrada del reino secreto. Las 3 sectas de cultivadores ya estaban rodeando el lugar. Cada uno estaba listo para atacar, mirando la entrada del espacio. Pero entre ellos 2 sombras se alejaron de la multitud. No esperaba que realmente pudieran infiltrarse de esta manera. Con sangre caliente pisó el zapato de hojas. ¿Por qué tanto ruido? Si quieres morir, no me arrastres contigo. Sus ojos brillaron por un instante. Pero pronto será tu momento de actuar. La bruja de cabello blanco que una vez destruyó el mundo. Ahora se ha convertido en una dulce niña en los brazos del hombre. Y es completamente diferente de la injusticia de la vida pasada. Ella ya no necesita soportar esos abusos inhumanos. Pero al ver la multitud que se agolpa en la entrada de miel, su expresión se vuelve cada vez más seria. Una figura roja le resulta extrañamente familiar. Esa es la emperatriz Ruoxue, que mató a hombres en la vida pasada. Pero él debería haber sido abandonado por el joven maestro. ¿Por qué aparece aquí? Y al mismo tiempo, Ruoxue también siente un cambio en su corazón. En lo profundo, siente que una mirada cargada de intención asesina se dirige hacia él. Resulta que yo en estado de cultivo me transformo con calma. Pero al levantar la vista, veo a una chica con una expresión tímida. Él tartamudea al intentar explicarme. Le pregunto, no es que quiera aprovecharme del joven maestro. Pero lo que él no sabe es que, aunque estoy en estado de cultivo, puedo percibir todo lo que ocurre afuera. No dije nada. Solo acaricié suavemente su cabeza. La entrada al lugar secreto está a punto de abrirse. Debemos partir de inmediato.
Mientras tanto, las tres sectas ya se han reunido. Al ver la entrada del espacio que ya no cambia locamente, el líder del trueno muestra alegría. Parece que este antiguo arreglo no es más que esto. Con el ataque conjunto de los tres, una vasta luz espiritual se eleva hacia el cielo. Mientras tanto, yo frunzo el ceño levemente. Claramente si estuviera en mis manos. No esperaba que este lugar secreto pudiera ser forzado por ellos. Pero al siguiente momento un destello de frialdad pasa por mis ojos. Forzar la ruptura del espacio no es tarea fácil. Además, este método consume mucho. Cuando los tres líderes de secta entren en el lugar, puede que aún tenga la oportunidad de atacar por sorpresa. Ya que no soy el protagonista en el libro, debo llevar a cabo el papel del villano hasta el final. Con un salto, la chica intenta agarrar el dobladillo de mi ropa flotante. Pero parece que él no puede adaptarse a este vuelo rápido. Así que lo abracé con fuerza. Si el pequeño cae, no podré ayudarlo. Sintiendo el pecho del hombre, él no puede evitar abrazarme más fuerte. Pero antes de que él pueda reaccionar, me convierto en un rayo de luz hacia la entrada del lugar secreto. Y en ese momento, la entrada al lugar secreto no puede resistir la presión conjunta de los tres líderes de secta. Con un gran estruendo, la formación inquebrantable muestra una grieta. Suspiro en el aire. No esperaba llegar un paso tarde. Y ahora ya no tengo la oportunidad de actuar. Despliego una capa de poder espiritual a mi alrededor, que cubre a mí y a la mañana. Bajo esta capa de poder espiritual, aunque ellos tengan un alto nivel de cultivo, no deberían notar nuestra presencia. Sin embargo, el amuleto que lanzan me sorprende. Un símbolo de estabilización tan valioso se usa sin más. Parece que están decididos a apoderarse de este lugar secreto. Pero yo estoy muy tranquilo. Con los recuerdos de mi vida pasada. Estoy seguro de que los haré arrepentirse aquí. Con una orden del hombre al frente, un grupo de discípulos de negro entró. Y detrás de ellos siguió una multitud de miles de personas mezcladas. Entre la multitud estaba Roxue. De repente bajó un poco el pecho de Linje. Vamos rápido tras ellos. Pero justo cuando estaba a punto de entrar en el arreglo, una extraña sensación surgió en su corazón. Esa sensación aterradora le resultaba familiar. Aunque no era menos que el día en que su imperio fue destruido. ¿Podría ser esa maldita bruja? Pero al levantar la vista hacia el horizonte, solo vio un cielo azul y nubes blancas. ¿Es una ilusión mía? No dudó más. Se lanzó directamente hacia la entrada. Pero al mismo tiempo, el sol naciente echó un vistazo furtivo al hombre. La intención de matar que sentía provenía de su interior. Si no fuera por Sumo, no serías nada. ¿Por qué debo ser despreciado por todos? Alguna vez él te trató así. Y tú debes enviarlo al infierno con tus propias manos. Al ver que el hombre no reaccionó, él también respiró hondo en silencio. En esta vida no te dejaré acercarte al joven ni un paso. El último discípulo de Dede entró en el secreto. Los tres que mantenían la brecha espacial también eran enfermeras. Con un vistazo a las oportunidades en este lugar secreto. Cada uno depende de sus propias habilidades. Pero el que iba al final, Kansan, mostró una sonrisa fría. Los dos viejos inmortales lo verán. Con sus figuras desapareciendo en la brecha. El espacio que ya había tomado forma comenzó a distorsionarse nuevamente. Caí con el sol naciente desde el aire. Esta entrada es como una puerta que vuela, constantemente escupiendo luz negra. Si no fuera por el cultivo del espejo púrpura, probablemente ni siquiera podría tocar algo sustancial. Joven, ¿cómo entramos? La chica estaba algo confundida. Pero solo toqué mi bolsillo. No es tan complicado. Tenemos la llave. Una vez dentro del secreto, no te disperses. La agarré de la mano. Asegúrate de agarrarte de mí en todo momento, ¿entendido? Pero al llegar al sol naciente en el secreto, parecía haber olvidado esto. La escena ante ella le hacía sentir como si hubiera llegado a otro mundo. Aquí no hay la oscuridad aterradora que imaginaba, sino un antiguo bosque lleno de energía espiritual. Pero antes de que pudiera expresar su asombro, yo lo levanté de un tirón. Este secreto se divide en 9 niveles. Y solo hemos llegado al primer nivel. Para entrar al siguiente nivel, debemos saber dónde está la puerta. Sin embargo, ya conozco la ubicación de todas las puertas. Pero en ese momento frené de repente. Las personas de las 3 sectas aparecieron dispersas. Su objetivo era también encontrar el portal a la siguiente capa. Si seguía usando el hechizo de vuelo, tarde o temprano me descubrirían. Ahora no quería luchar con ellos.
Obtener ese tesoro primero era lo más importante. Escondido tras el hechizo de la mañana. Justo cuando quería advertir al hombre sobre algo. En el siguiente instante él me cubrió la boca y me dijo que no hablara. «Alguien viene». Observé cómo dos destellos cruzaban el aire. Hasta que casi no podía respirar. Fue entonces que solté la mano que cubría la boca de la chica. Parece que ellos vienen preparados. Debemos actuar rápido. La chica, aunque algo quejumbrosa, aún así me siguió obedientemente. Y al ver al hombre apartar las enredaderas, su sorpresa interna ya no pudo ser contenida. Esos discípulos de la secta buscaron durante 2 días y medio. Y no encontraron el portal. ¿Cómo es que el joven lo encontró de inmediato? Las puertas en este lugar secreto están muy bien escondidas. Caminé con calma hacia la cueva. ¿Te quedas mirando? Entra rápido, pero él no pudo evitar abrir la boca. Diseñar la puerta en un lugar así de extraño. La persona que creó este lugar secreto debe tener una mente muy oscura. No podía imaginar cuánto tiempo habría tomado encontrar esta ubicación precisa. Si no fuera por los grandes poderes del joven. Pero mi cuerpo se detuvo un poco. Solo porque el diseño de este lugar secreto era exactamente lo que había imaginado cuando escribía la novela. Sentí como si me estuviera insultando a mí mismo. Le di un ligero golpe en la cabeza. Menos palabrerías, apúrate a seguirme. La chica estaba algo confundida, pero justo al dar el primer paso fuera, quedó completamente sorprendida. La arena amarilla del desierto no tenía fin. Incluso la puerta por la que entramos hace un momento estaba casi sumergida en el desierto. Ella, asustada, apretó mi mano. Joven, ¿cómo vamos a encontrar la puerta en un lugar así? Pero en el siguiente instante, la arena amarilla bajo sus pies comenzó a temblar rápidamente, acompañada de un rugido. Una gigantesca 100 pies de varios metros de altura emergió del suelo. De su boca emanaba un brillo espiritual. Tenía una fuerza comparable a la de un poderoso en el espejo de la reunión de almas. Pero yo solo cerré los ojos. Era el momento perfecto para ver los resultados de su entrenamiento de estos días. Al ver que no intervenía, la mañana se interpuso inmediatamente frente a mí. No puedes acercarte al joven, escoria como tú. Mientras tanto, en el lugar secreto, Yuxue se volvió un poco irritable. Originalmente quería confiar en la habilidad de búsqueda de tesoros de Linde. Pero este chico lo calculó todo mal. Pero en el siguiente instante se detuvo, mirando hacia una esquina, como si estuviera recitando algo al revés. Donde hay un árbol de Lin, debe haber flores de Luoyán. La trayectoria de crecimiento de las flores de Luoyán es en espiral. Esas hierbas celestiales deben estar cerca. Y Linje se quedó un poco confundido al escuchar a Yuxue. ¿Cómo sabes todo esto? Mientras buscaba las huellas de la flor de Luoyán, regresaba inconscientemente. Eso es porque sumó. Su voz se quedó atónita. En su vida pasada, no necesitaba buscar estos objetos espirituales. Porque ese hombre siempre le había preparado todo. Pero ¿por qué esta vez lo abandonó? ¿Es esto un castigo por mi renacimiento? Sin darse cuenta, las lágrimas caían de sus ojos. ¿Por qué te mezclas con esa bruja? Sin responder a la pregunta del chico, apretó los puños y corrió hacia adelante. Pero cuando llegó al final de la flor de Luoyán, solo vio una raíz cortada. Se mecía suavemente con la brisa. Mientras tanto, en otro lugar, Zhao Yan se sentó en el suelo, jadeando. Su experiencia en combate no era mucha. Enfrentarse a alguien de mayor cultivo era extremadamente agotador. Pero de repente, algo apareció en su mano. Y también llegó la voz suave del hombre. Come esto, te ayudará a recuperar fuerzas. Él levantó la cabeza, sorprendido. ¿No es esta la hierba inmortal que el joven obtuvo en el primer nivel? Y solo acaricié su cabeza. Y aproveché para recoger algunos tesoros. No te preocupes, esto fue preparado para ti. Mientras tanto, en otro lugar, Roxue parecía furiosa. ¿Cómo es posible que alguien haya desenterrado la hierba espiritual? Su expresión se volvió cada vez más sombría. En el camino, de repente notó muchas huellas de tesoros celestiales. Pero todos esos objetos habían sido recogidos por otros. ¿Acaso entre estos 3 clanes también hay personas con constitución espiritual? Mirando a la chica quedarse en su lugar, Lin Ye no pudo evitar pellizcar su cara. Pero al siguiente momento, Roxue se volvió furiosa. Aparte de Sumo, nadie se atreve a tocarme. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres morir? Ella lo empujó. Si no me encuentras la puerta, te golpearé hasta morir. Pero la atmósfera del lugar parecía un poco extraña. Fue entonces que se dio cuenta que su cara estaba a solo un paso del chico. Tan cerca que podía sentir su aliento. Lo siento. Se disculpó en voz baja.
Pero su orgullo innato no había cambiado. No te demores. Apúrate a buscar. Mientras tanto, Zhao Yan también se sumió de nuevo en la lucha. La dureza de este monstruo era realmente difícil de romper. Y yo estaba a un lado dando indicaciones. Los ataques son demasiado lentos. No puedes solo concentrarte en lo inmediato. La voz del hombre llegó a sus oídos. De inmediato una luz brillante apareció en sus ojos. En el siguiente momento su mirada se volvió fría. Con la palma derecha llena de luz espiritual, atacó la cabeza del monstruo. Pero el monstruo también tomó una decisión. De repente movió su cola y atacó a la chica. Siguiendo esta tendencia, incluso sí. El ataque de la niña puede darle en el blanco. Y también podría hacer que Xie Wei pierda medio vida. Y el monstruo demoníaco precisamente se fijó en esto, preparándose para obligar a la niña a abandonar el ataque. Pero la niña, frente a él, mostró una sonrisa extraña. De hecho, eligió recibir este golpe con su cuerpo. Luego su palma derecha golpeó con precisión en la cabeza del monstruo demoníaco. El monstruo demoníaco, aterrorizado, perdió la razón. Y él también comenzó a jadear con dificultad. Su brazo derecho estaba hecho un desastre, lleno de sangre y carne. Yo a su lado, estaba muy sorprendido. ¿Qué tan aterradora es la determinación de esta niña? Pero lo que no sabía era que estos dolores, en comparación con su vida anterior, son insignificantes. Justo en ese momento, sin entender mi reacción, bajo la arena amarilla, algo se lanzaba rápidamente hacia la niña. El cangrejo gigante que había estado escondido bajo la arena amarilla de repente saltó. Estaba pensando en aprovechar esta oportunidad para acabar de un golpe con el humano frente a él. La niña sintió un sudor frío en la espalda. Él, en ese momento, aún soportaba el dolor que venía de su antebrazo. Sin darse cuenta de la emboscada bajo tierra, usó toda su energía espiritual para crear una larga defensa. Pero su defensa fue destruida por un golpe del monstruo demoníaco. Justo cuando pensaba que no podría escapar de este desastre, una brillante luz espiritual rápidamente rodeó al monstruo demoníaco. Y su aguijón venenoso ya no pudo avanzar ni un milímetro. Luego, bajo la mirada furiosa de la niña, ese monstruo de nivel 4 se desintegró como un globo explotando. Sin darle tiempo a respirar, un hombre vestido de blanco se acercó lentamente. Ya has hecho un buen trabajo. Con un chasquido de mis dedos, su brazo izquierdo, que estaba hecho un desastre, cambió rápidamente como si el tiempo retrocediera. Incluso las cicatrices en su piel pálida desaparecieron. Pero en mi corazón no sentí alegría. Su velocidad de crecimiento no fue tan rápida como esperaba, recordando la última vida al cultivar a Ruosue. Aunque gasté todos mis recursos de vida para llevarlo al trono, no puedo evitar decir que su comprensión es de hecho mucho más fuerte que la de esta niña. Y él se convirtió en el demonio en mi corazón que no puedo deshacerme. Mientras pensaba en esto, yo y Zhao Yan ya habíamos llegado a una cadena de montañas de mineral. Con la memoria de la vida anterior, abrí fácilmente el portal secreto de 3 niveles. La niña me seguía obedientemente detrás. Pero justo en el momento en que entramos, él se quedó atónito. Lo que se presentó ante sus ojos fue solo un mar de flores deslumbrante. Para él, que había estado avanzando entre matar y ser asesinado en la vida anterior, esta es una escena que nunca había visto. Realmente es hermosa. Él murmura sin darse cuenta. Pero el hombre a su lado le tapó la boca. Contén la respiración. Después de que el dios del sonido le cubriera con una capa de protección espiritual, mi expresión también se volvió grave. Hubo algunos errores en los recuerdos de mi vida pasada. No esperaba que este mar de flores tan deslumbrante ocultara un veneno mortal. Y pronto descubrí la fuente del veneno. Esta flor de cambio de fragancia es comparable a la muerte para las personas comunes. Pero para un maestro de venenos, es una oportunidad invaluable. La chica mostró una expresión de admiración. Pero su estómago, en ese momento, hizo un ruido. ¿Tienes hambre? Él bajó la cabeza, avergonzado. Pero su cuerpo respondió honestamente. Y yo también sabía que su hambre se debía a su constitución deficiente. Afortunadamente, la puerta del 4º nivel estaba situada en el centro del mar de flores. Y del otro lado, las 3 fuerzas aliadas no tuvieron esta buena suerte. Pasaron 2 horas. Pero aún estaban atascados en el 1er nivel. Y el líder del rayo finalmente habló, ya que no podía encontrar una solución. Solo podían usar ese método. Ambos fruncieron ligeramente el ceño. ¿Estás hablando de la técnica de visión del destino? Eso es un poder que agota la vida. Pero él parecía haber tomado una decisión. No olvides cuál es nuestro objetivo.
comparado con la oportunidad en este lugar secreto. ¿Qué son unas décadas de vida? Y en otro lugar, Ruosue tampoco tuvo buena suerte. Aunque no tenía la ayuda de Sumo. Su cultivación seguía siendo débil. Pero gracias a su experiencia de combate en la vida pasada. No era un problema lidiar con algunas bestias demoníacas de bajo nivel. Sin embargo, en el siguiente momento su espada espiritual se rompió. Su corazón pensó que era un mal presagio. Esta espada espiritual la había obtenido de un discípulo del clan Inten que había muerto anteriormente. Aunque todas eran de energía espiritual de nivel bajo, aún podía usarla con dificultad. Pero su método de cultivo era demasiado dominante. La energía en su interior ya había superado el límite que esta arma podía soportar. Cuando pensó que no podía escapar de este desastre, el líquido espiritual de repente lo llevó a esquivar el ataque. Pero la bestia demoníaca no se dio por vencida, sino que rápidamente se lanzó hacia los dos. Él hizo todo lo posible para recoger la espada espiritual de nuevo. La insertó en la boca de la bestia demoníaca en el último momento. Él exhaló lentamente un suspiro de alivio, pensando que sería genial si Sumo estuviera aquí. Pero se dio cuenta de que el joven que estaba sobre él temblaba. Su corazón estaba algo confundido. ¿Por qué este tipo quiere salvarme? Pero, ¿hasta cuándo piensas quedarte así? El chico mostró una expresión incómoda. Solo quería salvarte. Pero la chica se deslizó y salió de debajo de él, regresando a su actitud arrogante. Esto se anotará. Pero, ¿encontraste la puerta que buscabas? Siguiendo la dirección señalada por el joven. Ella corrió ansiosamente. ¿Cómo puede haber una puerta aquí? Y en el momento en que apartó las vides, su corazón se puso aún más nervioso. Aquí claramente hay signos de que alguien ha pasado. ¿Acaso los discípulos de las tres sectas ya han llegado primero? ¿Han llegado antes que nosotros? Al mismo tiempo. En el cuarto nivel del misterio. Es completamente un paraíso. No solo no hay ningún peligro, sino que esta chica incluso se siente a gusto. Y comienza a asar carne al aire libre. No dudó en absoluto. ¿Quieres un poco, joven? Pero yo no respondí a sus palabras. Porque en mi mano, la piedra preciosa del misterio de repente se apagó. Este es el tesoro que encontré por casualidad. En el segundo nivel del misterio. Mirando la expresión confusa de Chaoyan, comencé a explicar que esto es el jade espiritual de calidad superior. También es el mejor material para forjar en este mundo. No dejes que su apariencia sea común. Pero tiene la capacidad de elevar el espiritual ordinario a un tesoro espiritual de alto nivel. Coloqué el jade en su mano. Y ahora tengo una idea de los siguientes pasos. Mientras tanto, en el segundo nivel del misterio, Ruosue y Linje, que acaban de entrar, están luchando contra una bestia demoníaca de ramas. Él también se dio cuenta de que su fuerza estaba recuperándose gradualmente. Esa sensación familiar parecía haber regresado. Solo que la cantidad de bestias demoníacas en este segundo nivel superó con creces sus expectativas. Los dos ya han estado aquí durante varios días. Pero en este momento Linje señala hacia el centro del desierto. Allí parece haber una enorme fluctuación de poder espiritual. Su cuerpo de búsqueda espiritual parece haberse activado. Le está indicando frenéticamente la dirección y la ubicación de la oportunidad. Aunque ante los ojos de Ruosue aún hay desolación. Su ansia por la oportunidad lo llevó a lanzarse sin dudarlo. Cuando recupere mi poder, definitivamente te haré rogar por volver a mi lado. Mientras tanto, en el cuarto nivel del misterio, el sonido de la fogata seguía sonando. Chaoyan también entró en estado de meditación conmigo. Pero no pasó mucho tiempo antes de que su cuerpo se expandiera de repente. Un chorro de sangre brotó de su boca. Ya no sabía cuántas veces había sufrido el reflejo de su constitución. Con renuencia, se limpió la sangre de la comisura de los labios. Soportó todo el dolor del pasado. Esta vez no podía dejar que el joven se retrasara. Pero yo estaba algo sorprendido. En mi recuerdo de la vida pasada, ella era una demonio malvado. Y por un tesoro espiritual, había masacrado toda una ciudad. También fue porque yo estaba en la frontera que su organización ya no pudo dar un paso en la gran roca. Pero al final, yo morí a manos de la persona en quien más confiaba. Mirando su rostro de perfil, algo obstinado, un destello de emoción pasó por mi corazón. Ya que Ruosue no es digna de confiar. Entonces te ayudaré un poco. Espero que en esta vida no me decepciones. Mientras tanto, las personas de las tres sectas estaban desordenadas. Ya era el 10º día desde que entraron en el reino secreto. Pero aún no habían encontrado el pasaje de la segunda capa. Kansan reflexionó un poco. Parece que solo nos queda usarlo todo.
Por la oportunidad de la séptima capa. Tuvieron que sacrificar 10 años de vida. Con los tres operando al mismo tiempo su poder. Finalmente la entrada al reino secreto que habían buscado durante tanto tiempo. Apareció ante sus ojos. Al mismo tiempo el sol naciente también comenzó a abrir los ojos lentamente. Parece que sintió que había una fuerza que lo protegía de manera invisible. Al volverse se dio cuenta de que un hombre había cubierto su dantián con una barrera. Se sintió un poco sorprendido. Pero en su corazón sintió una oleada de calidez. La luz del amanecer iluminaba el suelo, revelando el rostro apuesto del hombre frente a él. Sin darse cuenta, se sintió un poco embelesado al mirarlo de cerca. Esa sensación era como la primera vez que se encontró con el joven en su vida pasada. Al notar su despertar, inmediatamente salí de mi mar de almas. Tu cultivo ya ha alcanzado el tercer nivel del reino del alma. Ahora partamos hacia la quinta capa. Él asintió rápidamente. Pero al siguiente momento su rostro se sonrojó. Parpadeó avergonzado. Oh, todavía quiero comer un poco más. En ese momento, Ruosue finalmente llegó al centro del desierto. Se escondió cuidadosamente detrás de una gran roca. Pero su estado de ánimo era extremadamente inquieto. ¿Cómo puede haber una existencia de Longxi aquí? Un recuerdo repentino inundó su mente. Era la misma figura familiar. Con las manos a la espalda. Enseñándole diversas experiencias cuando todavía era un niño. El Longxi del desierto es una bestia demoníaca extremadamente rara. Nacen en medio del desierto. Tienen una percepción innata. Muy aguda hacia los minerales espirituales. Si aparece en un yacimiento mineral común, entonces el mineral de fósforo detrás de él no será de mala calidad. Recuperándose de sus pensamientos, agarró un puñado de arena con ira. Si no fuera por esa maldita bruja, no tendría que buscar en esta adversidad. Incluso si quisiera las estrellas del cielo, ese hombre también las encontraría para él. Con enojo y descontento disipó los recuerdos. Ahora debía pensar en cómo infiltrarse en la cueva. Era la reencarnación de una bruja despiadada. Ahora se escondía en la piscina revelando su corazón. Solo porque el líquido espiritual frente a él debe ser absorbido a través de la piel. Originalmente solo quería que él se lavara de impurezas en sus meridianos. Pero él se aferró firmemente a la manga de mi ropa. Si no te importa, joven, ¿podrías quedarte un poco más conmigo? Resulta que después de llenar su estómago, yo y el sol naciente finalmente entramos en el manual de la quinta capa. Pero él estaba tan sorprendido que no podía hablar. En su vida anterior, también desafió varios secretos. Pero este vasto espacio, que parecía un pozo de piedra, era algo que nunca había visto. Lo que más le desconcertaba era que el hombre parecía muy familiarizado con todo. Como si este lugar sagrado fuera creado por él. Joven, ¿hay algo en este nivel del secreto que deba tener en cuenta? Pero el hombre no respondió. Solo le tomó la mano en silencio. Sintió que su corazón latía cada vez más rápido. Pero estaba más feliz que nunca. Era una emoción que nunca había experimentado en su vida pasada, llena de abusos. Incluso más que pelear por el reino con esa Ruosue. Preferiría estar siempre al lado del joven. Pero en ese momento se dio cuenta de que estaba rodeado de niebla. Las paredes de la montaña, que antes eran claras, desaparecieron en un instante. La figura de Sumo también se volvió cada vez más borrosa. Con miedo apretó la mano. Joven, ¿todavía estás ahí? Afortunadamente la voz del hombre pronto llegó. Este es un laberinto de niebla. Un paso en falso podría hacer que te pierdas completamente en el laberinto. Incluso el sonido del campanario no puede salir. Zhao Yang, en su corazón, se sintió como el primer Qin. Aprieta mi mano con más fuerza. Y yo solo detuve mis pasos. Si forzamos el laberinto, con mi nivel actual de cultivación, probablemente sería demasiado difícil. Pero yo, quien ha vivido en la vida pasada, ya conozco el camino del laberinto de memoria. Los rostros de Kansan y los demás cambiaron levemente. Si esta criatura está dispuesta a luchar a muerte, ahora solo necesitas agarrarte a mí. Por los tesoros en la cueva detrás de él. Mientras yo me movía a través de la niebla. Definitivamente debe haber tesoros extremadamente raros. Zhao Yang, que ya estaba desorientado. Decenas de cultivadores se abalanzaron de inmediato. De repente vio un claro. El sonido del agua fluyendo llegó a sus oídos. Preparándose para luchar a vida o muerte contra el dragón Longxi. Malditos, no pueden adelantarse. Frente a él, una cascada caía en picada. Lin Ye estaba a punto de lanzarse, revolviendo un montón de chucherías. Pero fue detenido de un tirón por Ruosue detrás de él, levantando innumerables líquidos de color azul dorado. No pudo mantener el equilibrio. Abrió los ojos sorprendido.
respirando una bocanada de aire. Su poder espiritual casi aumentó. Desconcertado, apenas pudo explicar. Este poder espiritual puro nunca lo había visto en su vida. Pero la chica frente a él no prestó atención a esto. En cambio, seguía mirando el campo de batalla no muy lejos. Esta es la mayor oportunidad del quinto nivel del secreto. A medida que la batalla de ambos lados se intensificaba. El líquido sagrado del sol. El dragón Longxi, gravemente herido, emitió un rugido demoníaco. Con este líquido sagrado puedes bañarte. Además puede aumentar enormemente tu poder espiritual. Decenas de cultivadores de inmediato temblaron. Y para ti. Cayeron en línea recta desde el aire hacia el desierto. Este tipo de cosa. Puede limpiar las impurezas de tus meridianos innatos. Y Ruo Sue. Haciendo que tu camino de cultivación sea mucho más fácil. También fue golpeada por un chorro de sangre que brotó. Usarlo solo sería un poco derrochador. Esto aún estaba a varios kilómetros de distancia. Así que ven y báñate conmigo. Si estuvieran en el campo de batalla frontal. De todos modos, no afectará su eficacia. Con su nivel de cultivo. Pero en ese momento, Zhao Yang pareció recordar algo. Probablemente habrían sido aniquilados en el acto. Su rostro se sonrojó de repente. Pero en este momento una sonrisa fría apareció en su boca. El joven se refiere a que debo bañarme con él aquí. Es ahora. En su vida pasada, aprendió de su mona a ocultar. ¿Bañarme con él en este lugar? Su aura. Mientras tanto, en el segundo nivel del secreto. Esta vez finalmente puede ser útil. La sangre caliente oculta en la oscuridad se preparaba para atacar la casa del tesoro. La cueva ahora está desprotegida. Pero unas luces brillantes que aparecieron repentinamente en el horizonte. Justo es nuestra oportunidad. Y en 2 minutos y medio. Interrumpieron sus planes. La sangre caliente no defraudó su frialdad anterior. Los recién llegados eran los 3 líderes de las sectas que seguían el rastro de energía. Sino que sus ojos ardían al mirar una esmeralda verde suspendida en el aire. Tragó saliva. ¿Y su objetivo? Esto era precisamente lo que en su vida pasada, Sumo había encontrado con gran esfuerzo. También son los tesoros en la cueva detrás de Longxi. Pero sus movimientos. Unas pocas gemas de abeto de primera calidad. Pronto perturbaron al dragón Longxi, que estaba en un profundo sueño. Y fue gracias a estas pocas gemas, acompañado de un bajo rugido, que logró ascender al trono. El terrorífico poder del reino Zifang instantáneamente se desató. Las gemas que originalmente emitían luz espiritual. De alguna manera, logró suprimir. Se desvanecieron en este momento como humo. A los 3 líderes sectarios. 汤山等人面色微变，能让这怪物拼死守护，他身后的山洞之中绝对有极为罕见的宝物存在。数十名修士瞬间一拥而上，准备和这龙息拼个你死我活。可恶，不能被他们先得手。林业刚准备冲上去，却被身后的若雪一把拉住，他一下子没站住脚，随着惯性竟一把扑到了若雪怀里。惊慌失措的他刚想解释，可面前的女孩却并没有在意这些，反而一直盯着不远处的战场。随着两边的战斗进入白热化，受到重伤的龙息发出魔音般的嘶吼，数十名修士顿时身形颤动，笔直的从空中跌落，坠入荒漠之中。而若雪也是被震得一口鲜血倒涌而出。这还是在方圆几里外，若是在正面战场，以他们的修为，恐怕当场就得灰飞烟灭。可此时他的嘴角却露出一抹冷笑，就是现在，上一世从许墨那学来隐蔽气息的法术，这回终于能派上用场了。那洞穴现在无人看守，正好就是我们的机会。也就在2分半后，若雪不复以往的高冷，而是目光灼灼地盯着一块悬于半空中绿色宝玉。他咽了口唾沫，这正是前世许墨费尽千辛万苦才给他找到几颗的极品化灵宝玉。也正是凭着这几件宝物，他才成功登上皇座。原本还释放着灵光的宝玉，却在这一刻化作飞烟，烟消云散。Fluyeron de sus dedos. Solo al entrar en el agua se quemarían. Pero la chica resistió por 2 días y medio. Sintiendo un dolor punzante en todo su cuerpo. Ella siguió decididamente.
cultivando, solo porque su razón para perseverar no era por ella misma, sino por el hombre que alguna vez le dio voz. Pero su cuerpo pronto alcanzó el límite. Su frágil cuerpo comenzó a caer lentamente hacia el fondo de la piscina. Si no fuera porque yo reaccioné a tiempo, ella casi sería destruida por el poder espiritual en su interior. Y cuando investigué sus meridianos también me quedé atónito. Claramente era solo una niña de unos 10 años. Pero ¿por qué estaba esforzándose tanto por mí? Debido a la absorción excesiva de energía espiritual. Los medicamentos que originalmente reprimían su constitución ya han dejado de funcionar. Equivale a que en estos días ha estado soportando tormentos como si le atravesaran 1000 flechas. Al verlo acostado en mis brazos con los ojos cerrados, una figura roja apareció en mi mente. La sangre caliente y el amanecer eran completamente diferentes. En su vida anterior, él no estaba dispuesto a hacer ningún trabajo duro. Sin poder hacer otra cosa, para mejorar su cultivación. Tuve que buscar por todo este mundo tesoros espirituales. Un destello de tristeza pasó por mi corazón. Quizás simplemente no puedo aceptar el hecho de que en la vida pasada me traicionó. Resulta que justo después de dar instrucciones a Yan Yan, también arrastré mi cuerpo débil hacia el banquete del sol. El consumo de estos días es realmente excesivo para mi cultivación actual. Y justo necesito aprovechar esta oportunidad para alcanzar el ritmo de mi cultivación en la vida pasada. Con el dan gigante que tragué de un solo golpe, una energía violenta rápidamente se reunió alrededor de mi cuerpo. Una poderosa aura se elevó al cielo. Y luego se retractó rápidamente. En solo unas pocas horas, logré romper el umbral cero. Aunque esto aún no alcanza ni un décimo de mi fuerza en la vida pasada. Dentro del territorio de toda la dinastía Dasa. Definitivamente se considera un fuerte. Pero justo en ese momento, me di cuenta de que algo no estaba bien en el otro lado de la piscina. Yan Yan debería haber estado cultivando en el lado sur. Pero en la piscina espiritual inteligente. No vi su figura. Resulta que al ver mi cultivación en constante avance, Yan Yan, que originalmente se sentía un poco tímido por compartir la piscina espiritual, también tomó la decisión. En su conciencia confusa, solo tenía un objetivo: elevar su cultivación lo más posible, hasta que pudiera ayudar al joven maestro. Pero debido a las limitaciones de su cuerpo roto, esta energía espiritual de gran suplemento era como veneno para él. Se esforzó por resistir. Pero al final, un torrente de sangre brotó de su boca. Luego su cuerpo se hundió hacia el fondo de la piscina. Al mismo tiempo en la segunda capa de adversidad. En la cueva, Ruoxue estaba furiosa. Justo ahora, la preciosa joya de abeto que podía tocarse se desvaneció en el instante en que tocó su punta de dedos. Ni siquiera dejó una pizca de luz. El confundido empezó a golpear el suelo. Pero pronto se dio cuenta de que alguien había estado aquí antes. Había tomado la joya de abeto. ¿Acaso alguien pudo haberla tomado antes que nosotros? Y dejar una ilusión. Lin Ye también comenzó a dudar. Esta joven Ruoxue seguramente no le había contado la verdad. ¿Acaso en este lugar secreto hay otros expertos además de las 3 sectas? Pero justo en ese momento, toda la cueva comenzó a temblar. Y fuera de la cueva, llegó un lamento desgarrador. El enorme cuerpo de Nuo Yelon se cayó estruendosamente al suelo, produciendo un líquido explosivo. Rápidamente tiró de Ruoxue. Él sabía que este era el señal de que los 3 clanes habían tenido éxito. Pronto esos cultivadores iban a entrar. Sintiendo la fuerza en su palma. Recién empezando a dudar. Pero aún así no soltó la mano del chico. Él y el chico se apretaron en la rendija de la cueva. Quizás más tarde podríamos mezclarnos con la multitud. Pero apenas terminó de hablar, 3 terribles presencias aparecieron directamente en la entrada de la cueva. En su vida pasada, no toleraba que nadie más que su Nuo lo respetara. Por lo menos un paso. Pero en ese momento, los dos ya estaban muy cerca. Sin embargo, no tenía tiempo para pensar en eso. Ahora estaban como tortugas en un sueño. Sin lugar donde esconderse. Una vez que fueran descubiertos, sus identidades se revelarían en un instante. Y el otro lado, el amanecer finalmente despertó. Solo sintió que había tenido un sueño muy largo. Un sueño muy largo. En el sueño, él mató a alguien llamado Ruoxue. Pero esa figura que siempre anhelaba. Finalmente se alejó de él. La ropa se deslizó por su hombro, revelando su delicado y pálido hombro. Entonces se dio cuenta de que estaba acostado en los brazos del joven, sosteniendo su frente aún algo mareada, con los ojos llenos de confusión. Por un momento no pudo recordar qué había pasado antes.
Hasta que mi voz resonó detrás de él. Las imágenes antes de caer en la inconsciencia pasaron por su mente como en una proyección de película. Yo había estado bañándome y cultivando en el esplendor del sol. Y luego me desmayé. El amanecer se quedó aturdido en su lugar. De repente miró hacia abajo a su ropa desordenada. Su cerebro se sintió como si hubiera sido golpeado por un rayo. Espera, joven. ¿Acaso eres tú quien me ha puesto esta ropa? Pero recordó lo que había ocurrido en el fondo del estanque. Lo que lo había desmayado. ¿Acaso volvía a arruinarle la vida al joven? Pero no sabía qué hacer al respecto. Siendo una bruja, ella llevaba consigo una maldición en su constitución. Incluso al cultivar, debía ser mucho más lenta que Rousseau. Pero siempre había estado presionando su frente. Temporalmente sellé tu poder espiritual. De lo contrario, tu vida estaría en peligro. Entonces, ¿no podría continuar cultivando? Mientras él se sentía frustrado. De repente saqué una hierba divina de mi manga. En el momento en que apareció, un frío intenso se desató. ¿Recuerdas que dije que había un tesoro que no podía ser cultivado? La hierba bajo los pies del joven. De inmediato se cubrió de escarcha. Entonces recordó la razón por la que el joven había entrado en el reino secreto. Era para ayudarlo a buscar la hierba de hueso de hielo de jade. Su pequeño rostro se sonrojó ligeramente. Joven, no sé cómo recompensarte. Pero solo respondí con indiferencia. Lo que pisé detrás de la cascada hace un momento. Originalmente era para llevarlo de regreso y convertirlo en un elixir. Ahora parece que ya no hay tiempo. Si esperamos hasta salir del lugar secreto y regresar a la mansión Su, tu cuerpo no podrá soportarlo primero. Ahora solo queda un método extremo. Pero tendrás que soportar un dolor extremo. Él no dudó en absoluto. Siempre que pueda ayudar al joven Chaoyan, haré lo que sea. Al ver su mirada decidida, mis ojos también mostraron una expresión de satisfacción. Recordando mi vida pasada. La pasión durante el cultivo. No fue la primera vez que me encontré en una situación similar. Pero cada vez. Él siempre rechazaba cultivar por el dolor. Por eso le busqué innumerables objetos espirituales. Y forzadamente aumenté su cultivo. Pero cada vez. Él siempre rechazaba cultivar por el dolor. Por eso le busqué innumerables objetos espirituales. Y forzadamente aumenté su cultivo. Quizás fue por mi excesivo cuidado, que hizo que la sangre real débil que ya tenía se volviera aún más egoísta. Sacudí levemente la cabeza, disipando los recuerdos en mi mente. En esta vida, nunca más correré por nadie. Todas las oportunidades son solo para mí. Y bajo esta premisa, puedo dedicarme a cultivar un poco a Chaoyan. Exhalé calmadamente unas palabras. Primero eliminemos la obligación. Está bien, el joven Chaoyan respondió instintivamente. Pero de repente abrió los ojos. ¿Se refería a la ropa? Las raíces de sus orejas estaban rojas. Hablaba un poco tartamudeando. ¿Por qué necesitas tu ropa? La hierba de hueso helado de jade tiene naturaleza yin. Lo que emite de su cuerpo congelará todo a su alrededor. La ropa también es lo mismo. Al ver a Chaoyan aún con cara de vergüenza, con su expresión indecisa, añadí instintivamente. De todos modos, yo también te puse la ropa hace un momento. Él estaba completamente sonrojado. Claramente ya no podía seguir escuchando lo que el hombre frente a él decía. Joven, no digas más, haré lo que digas. El delicado cuerpo de la joven comenzó a revelarse. Él cerró los ojos con fuerza. Sus pestañas temblaban frenéticamente. No podía ocultar su nerviosismo y confusión. Pero en ese momento, la voz del hombre sonó detrás de él. Era tan indiferente y tranquila como siempre. Lo que viene puede ser muy doloroso. Antes de que Chaoyan pudiera reaccionar, una sensación extrema de frío envolvió su cuerpo. Como si cayera en un abismo helado. En el momento en que su cuerpo temblaba, su conciencia comenzó a desvanecerse. La voz del hombre resonó en su mente como un trueno. Mantén tu conciencia. Si dejas que tu conciencia se disipe así, nunca podrás despertar de nuevo. Chaoyan se dio cuenta de algo. Su conciencia se aclaró un poco de inmediato. Pero a su alrededor, el dolor extremo se hacía presente. Sin embargo, él apretó los dientes, esforzándose por mantener su conciencia. Por el joven. No puedo caer aquí. Al ver a Chaoyan transformarse en un ejército, mis ojos también mostraron preocupación. Pequeña, debes superar esta calamidad. Mientras tanto, en la segunda capa de la cueva en adversidad, el líder de las 3 sectas miraba a su alrededor con incredulidad. Toda la cueva había sido iluminada por su poder. Pero no había rastro de jade o fosfato.
¿Cómo es posible? Leile estaba desaliñado en ese momento. Inquieto en su corazón. Después de mucho esfuerzo, logró matar a Moyelong. Solo para proteger el tesoro detrás de él. Pero al entrar a la cueva, no vio nada. ¿Acaso alguien se coló mientras luchábamos? Al escuchar esto, Ruoxue y Lin Ye también se sorprendieron. En ese momento, se escondían en una grieta de la roca. Y el arte de acrílico no duraría mucho más. Esos pequeños ladrones deben estar aún en esta cueva. Otro líder se preparó para usar el arte de la cueva. Quiero ver qué tipo de ratas se esconden. Ruoxue sintió un escalofrío en el corazón. Esta vez, si no conseguimos el tesoro, temo que mi vida se acabe aquí. Pero justo en ese momento, un discípulo irrumpió en la cueva. Princesa, ya hemos encontrado la entrada a la tercera capa. Y en el otro lado, yo que estaba descansando, también noté el caos de Zhao Yan. Vi que aparecían grietas sobre el ejército. Estas grietas se cruzaban y se extendían. En un instante el sólido ejército se desmoronó. Incontables armas cayeron al suelo. Una mirada fría se abrió lentamente. La figura pequeña comenzó a elevarse ante mis ojos. Todo el mundo de la montaña. El aura espiritual incluso comenzó a reunirse hacia su dirección. Y yo pude sentir una sensación familiar. Era la misma que la de la hechicera que hizo temer a toda la dinastía de Yan. Ella había despertado una vez más. La chica envió a la dinastía al infierno. Pero ahora yacía en los brazos de su enemigo. Aunque en el pasado, ambos eran enemigos mortales. Ella ya había desarrollado sentimientos por mí. Resulta que en la vida pasada, yo asistía a Ruoxue para convertirla en emperatriz. Mientras que ella, al salir del templo de la compasión, solo podía pelear por comida con los perros salvajes. Viendo la variedad de la vida, pensaba que mientras fuera lo suficientemente fuerte, podría hacer que el joven me mirara más. Él se entrenaba constantemente en la oscuridad interminable. Y se convirtió en una bruja juramentada. Pero cuando se encontró con el hombre, los dos se convirtieron en enemigos mortales opuestos. Mientras yo sumo esté viva un día más, no te permitiré poner un pie en la ciudad imperial. Al ver la espada afilada en la mano del hombre, y a Ruoxue protegiéndolo, su corazón dolía de una manera indescriptible. Pero solo podía ocultar esos sentimientos en su interior. Hasta que se enteró. El día en que el hombre fue traicionado por la emperatriz. Él mató a cada vida en la ciudad imperial solo. Pero aunque mató a la emperatriz en el trono, ya no podía despertar el latido del corazón del hombre. Un frío interminable lo arrastró de vuelta a la realidad. Resulta que todo esto era solo un recuerdo de su vida anterior. Y yo, a su lado, también descubrí que el hielo que envolvía a Chao Yan tenía signos de agrietarse. Con un destello de luz espiritual. Un cuerpo pequeño y delicado cayó del grupo de soldados y se lanzó directamente a mis brazos. Lo que me sorprendió aún más fue que Chao Yan había perdido su apariencia infantil. En ese momento, tanto su apariencia como su figura eran mucho más maduras que antes. Parecía una belleza que había salido de un libro. Como una joven. Sentí que mis manos sostenían un bloque de hielo. El frío se extendía por mis palmas. No es difícil imaginar con su cultivo lo doloroso que debe ser estar cubierto por este frío. ¡Cuán doloroso! Una voz clara salió de la boca de la joven. Ella parpadeó sus pestañas blancas como la nieve. Y luego abrió los ojos de manera muy débil. Mirando a Sumo que la sostenía. Él forzó una sonrisa. Murmurando con dificultad el nombre del joven. Lo logré. Sonreí y acaricié su cabeza. Una corriente cálida rápidamente lo envolvió por completo. Chao Yan estaba a punto de agradecerme por salvarlo. Pero yo, en silencio, giré la cabeza hacia un lado. Y tosí suavemente. Él miró hacia donde apuntaba mi dedo. Su cuerpo se quedó inmóvil. Debido a que esta vez la reparación de su cuerpo tomó demasiado tiempo. Y el frío en su cuerpo aún no se había disipado por completo. Él había olvidado por completo que estaba desnudo. Al darse cuenta, finalmente reaccionó. Que parecía estar completamente expuesto frente al joven. Con el grito de la joven. El sonrojo instantáneamente cubrió su rostro. Y yo también me sentí un poco aturdida. Antes, cuando aún era un niño. Naturalmente no me interesaba en él. Pero quién diría que solo pasaron unos días. Y después de romper el sello de su cuerpo, se había convertido en una hermosa joven. Pero Chao Yan, al notar mi reacción, mostró una expresión extraña. ¿Acaso el joven se sonrojó por mí? Pronto, bajo el esplendor del sol dorado, el sol de la mañana se sumergió por completo en la piscina. Solo mostrando la mitad de su cara, burbujeando constantemente.
bajo la reparación de la hierba de hueso de jade. Se sintió completamente relajado. Miró con cautela hacia la orilla. Hacia el hombre que estaba sentado con los ojos cerrados. Sus ojos como ámbar parpadeaban constantemente. Comparado con la vida anterior. Deseaba tanto. Que este fuera un sueño del que nunca despertara. ¿Qué miras? Me sentí un poco confundido al notar su mirada. Pero él, sonrojado, sumergió la cabeza en el agua. Un momento después, el cabello largo y húmedo de la chica caía en cascada sobre la rama. Con puntas blancas como el jade. Flotando en la superficie del agua como algas marinas. No estaba mirando nada. Sonreí levemente. Y acaricié la cabeza de la chica. Recuerda secarte después. Aprovecha y adapta tu nuevo cuerpo. Él asintió obedientemente. Y eso era lo que más feliz me hacía ver en su rostro. La sonrisa más feliz. Y en otra cueva del segundo nivel del secreto. Los líderes de las 3 sectas que recibieron la información también se sorprendieron. No podían preocuparse por los tesoros perdidos en este nivel. Y se apresuraron hacia la entrada del tercer nivel del secreto. En ese momento, el apasionado que se escondía en la grieta de la roca finalmente respiró aliviado. Sin embargo, en el siguiente instante resbaló. Y ambos cayeron directamente hacia el suelo. Lin Ye apenas pensó en escapar del peligro. Pero no se dio cuenta. Que ya estaba encima de la chica. Pronto sintió un fuerte golpe en la mandíbula. ¿Hasta cuándo piensas seguir presionándome, pequeño? Ruosue se secó el sudor de la frente. Este lugar no es seguro para quedarse. Esta ropa definitivamente no los engañará. Lin Ye aún no había reaccionado. Cuando un trozo de tela voló hacia su cara. Pero cuando entrecerró los ojos para mirar a Sue. Lo que vio fue a Ruosue despojándose de la vestimenta de secta. Ruosue, ¿qué estás haciendo? Te estoy pidiendo que te cubras los ojos. ¿No ves que este libertino está cambiándose? Y en ese momento en la entrada del tercer nivel. Los 3 grandes líderes sectarios. Y más de 100 discípulos detrás de ellos. Se sentían algo reprimidos. Frente a ellos había un mar de flores deslumbrante. Totalmente opuesto al peligro descrito en los antiguos textos. Pero justo cuando todos se relajaron. Kansan frunció el ceño. Una sensación de inquietud se apoderó de él. En el siguiente instante a su alrededor. Se escucharon los sonidos de discípulos cayendo al suelo. Y varios comenzaron a matarse entre ellos. Un escalofrío atravesó su corazón, esto es el cambio de flores fragantes. Con veneno mortal en su interior. Pero en este momento. Ya no saben cuántas toxinas.